Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes, este es otro programa de Conspiraciones. Hemos pegado unos faltazos, repetimos algún programa, pero bueno, ahora vamos a tener a un periodista que ya lo hemos tenido en este programa y hablamos sobre Dota y la familia Milei. Hace unos días, la revista Noticias sacó una nota, salió en tapa, la historia desconocida del padre de Milei. Bueno, impactó un poquito porque nada se decía, que ahora vamos a pasar a hablar con el periodista de Striptease del Poder. Y bueno, en ese interín que estuvimos con él, nos contactamos con Prensa Independiente, pudimos bordear el asunto todo que tienen sobre los subsidios, ¿no?, del transporte, y bueno, pasamos a enmarcar un poquito más y bueno, a compartir más a otros periodistas independientes y bueno, a que estas noticias se vaya divulgando un poquito más, ¿no? Así que bueno, del otro lado ya lo tenemos acá a Lázaro Llorens. ¿Cómo andás, Lázaro? ¿Cómo andás, Jorge? Buen día. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Bueno, comentame al principio, Lázaro, así vamos paso por paso. Igual tenemos hoy un programa más largo. ¿Cómo se fue divulgando un poquito más la noticia? Ya en nuestro programa ya vimos que se difundió bastante y nos siguieron bastantes trolls, ¿no? Y bueno, empezaron a hablar de todo, no se podían subir las notas porque los links porque se borraban, así que lo pusimos en el canal fijo y bueno, empezó todo una lucha de pulseada, ¿no? Por la verdad. Vecino. Sí, ¿no? Es de donde está hoy, se ve que está el foco del poder de la comunicación, están en las redes sociales, evidentemente, y hay un control acérrimo por parte del poder, en este caso del poder actual, el poder político. Siempre hubo un control por la comunicación. Bueno, Ángel era Chomsky, ¿no?, cuando hablaba de la prensa escrita, el poder de la prensa escrita de papel, de todo lo que era la teoría de la comunicación norteamericana, y hoy parece que eso viró a lo que es las redes sociales. Y cuando escribimos la nota, y creo que el mérito es tuyo porque vos fuiste el primero que me llamó, nosotros las publicamos en nuestro portal independiente que se llama Striptease del Poder, que no recibe pauta ni sobres, solamente se sostiene con el aporte de los lectores. Apostamos a una nueva forma de comunicación, eso garantiza una honestidad intelectual. Es lo que me permitió a mí llegar a encontrar la verdadera historia del padre de Milei. Y bueno, el mérito tuyo, repito, de que fuiste el primero que me entrevistaste, y a partir de ahí se fue desatando toda una asociación de hechos, como vos dijiste, ataque al canal de YouTube, después aparecieron notas sobre alguna media, no sabemos si intentaban lavarle la cara, por ejemplo una nota en La Nación donde explicaban que habían tenido unos juicios, cosa que lo habíamos contado nosotros en la nota, que una asociación de periodistas de investigación, no me acuerdo el nombre, había recibido información cuando estaba público, bueno, de una offshore que había tenido la familia Milei, y después también levantó el diario AR, que tal. Todo esto nadie nos citó, obviamente, porque hacemos periodismo periférico, como lo llamamos nosotros. Pero bueno, todo eso se fue desatando y hasta finalmente terminó una etapa de la revista Noticias que, bueno, para todos los que venimos de la gráfica de papel, con Noticias que hago una tapa era algo
algo grosso, ¿no? Y Sí, bueno, sí. y Bueno, yo te he pero digamos pasado... que fuiste el primero que nos ayudó a difundir estas cosas, que nosotros sí veíamos que había muchas respuestas en la web. También, como a vos te pasaba, nosotros vamos viendo el nivel de visita de la nota y tenía un muy buen nivel de visita, corría y eso nos estimulaba, digamos. Bueno, y el otro periodista del interior también, ¿no? Divulgó tanto, no sé cuánto se fue Alejandro Krivitsky, también muy buen programa, nos tomamos un tiempo tranquilo, explicamos todo, podemos Sí. mostrarlo de manera audiovisual, que también es potente, la plata que se habían llevado por ahí con las palabras en la radio, viste, nos cuesta más. Claro, pero en el video las imágenes son Elocuente. elocuentes, ¿no? Dan otra Claro, por ejemplo, viste que perspectiva. cuando entra ahí a Dota, yo te digo como un noto, no sé nada del transporte urbano de Buenos Aires, o sea, no estoy empapado, vos me decís la línea tal y es como yo te diga, no sé, una línea de colectivo de acá, todo lo fui aprendiendo por la nota, digamos. Y después encontré ese video que decía el Imperio Dota, y cuando vi el Imperio Dota, me quedé asombrado también, porque era, no sé, decenas de centenas de colectivos, un playón enorme, estaciones de Bueno, pero servicio, esto talleres. sí, esto viene subsidiado desde el 2002. O sea que todos los gobiernos, ¿no? Colaboraron Claro. con esto. Ya sabemos que hay títeres y titiriteros en todos los gobiernos, ¿no? Siempre hay uno en las sombras que los van preparando. Bueno, se dice que a los presidenciales, los nuevos presidenciales los vienen preparando hace 20, 30 años antes, ¿no? De la juventud, ya los vienen preparando. En Estados Unidos vienen todos con raíces dinásticas, ¿no? Pero dinásticas de mucho antes, ¿no? Así que bueno. El caso de nuestro hoy Carlos Menem, que tiene un busto, fue alguien que se puede decir el clásico del templo, ¿no? Se lo preparó, llegó a la gobernación de La Rioja, bueno, desembarcó a nivel nacional, ganó la interna, después se hizo esa conversión, se sacó las patillas, dejó su perfil de Facundo, y atrás estaban todos Kissinger, estaban los poderes Rockefeller, estaba todo el nuevo orden, el New Orden que se llamaba en aquella época, el consenso de Washington, y no, eso ahí es una clara muestra de cómo se prepara a veces a un candidato, sobre todo en estos países periféricos. Bueno, ¿no? también no estuvieron... manejamos los hilos de no podemos nunca manejar y si uno se remota a la historia, lees a Labrini Ortiz, Bueno, sí. lees, Bueno, los montoneros. cómo ponían y sacaban los golpes de Estado, atrás siempre había un inglés. Los montoneros apoyaron en las elecciones también a Menem, ¿no? Y Sí. ya venían de perseguidos y Zapato después, Bullrich. claro, y después están ahí al lado del presidenciable. Así que bueno, bueno, hay para contar bastante sobre eso, ¿no? Como el busto que se puso acá, que habría que tocarlo más profundamente, y justo el mismo día de ayer le entregan una pintura a Carlos III, ¿no? No sé qué estaba peor, si la pintura de Carlos III O el busto. Sí, porque... o el busto de James Brown. Sí, James Brown decían, ¿no? Sí, a uno, digamos... Pero el de Isabel Perón no está. El busto de Isabel Perón. No, hay gente que... Y nuestro querido, bueno, en mi caso, me parece un patriota que es Labrini Ortiz. Ortiz tampoco está ni en la historia, ni en los libros de texto, de la escuela. Bueno, pero eso es otro tema. Lázaro. No, digo, bueno, viste, estamos a cierta gente la historia lo oculta. Sí. Muchas veces hay gente que ha dado muchas cosas por la patria. Generalmente hay muchos patrones, hablamos de Rulli. ¿no? Sí, porque bueno, esto es el programa Conspiraciones y se puede decir todas esas cosas, como la Plaza de la Victoria. Vos ves una vista desde arriba, y es un templo masónico, todas las divisiones que tiene, o casi una bandera inglesa. Por ejemplo, nuestra historia, hasta 1940... ¿Y por qué no hay ningún monumento a las invasiones inglesas? ¿Por qué no hay ningún monumento hacia eso? No existen. Y le ganamos en 2 oportunidades
al ejército más bravo del mundo, era como si ahora derrotáramos a los Marines, una absoluta guerra de guerrillas, fue una cosa única en el mundo, digamos, muy poca gente había derrotado en ese bueno, entonces, bueno, lo estamos preparando, pero bueno, hay un nuevo programa, que no hay ningún programa, no te enseñan en el colegio nada, la batalla Argentina-Brasil, del 1825 a 1828, y esa tampoco, ni siquiera está en la educación, ¿no? No, bueno, el tema educativo y yo creo que también parte de que hay un dicho que dice que no conoce su pasado no puede advertir su futuro, y eso es elemental. Acá hay gente que, bueno, desde Mitre, vamos a hacer desde los Mitre para acá, se dedicaron a construir una historia, la del Santo de la Espada, que a mi criterio no es tal, una historia llena de cándido, de fechas, que nadie entiende bien en el colegio, viéndolo desde el punto de vista de un exalumno, que uno no entiende bien, pero cuando empieza a entrar en la historia profunda, ¿no? Conoce los intereses que estaban en pugna, cómo se estaba en disputa la pampa húmeda, cómo nos diseñaron como país proveedor de alimentos de Inglaterra, cómo le dimos la comida en la Primera y la Segunda Guerra, todo un montón de cosas que nadie la sabe, que son muy interesantes y que hacen a la historia de nuestro país. Cómo fuimos neutrales solamente para que no le hundan los barcos a los aliados, ¿no? Y no es que fuimos neutrales porque amamos la paz, no, fuimos neutrales porque Inglaterra dijo, ustedes van a ser neutrales porque el barco van a hundir y nosotros no vamos a comer y las tropas no van a comer. De eso depende, sí, de eso decía Orwell, ¿no? De esto de saber el pasado y el futuro, ¿no? Para mí es fundamental. Sí, bueno, como las élites, ¿no? Que ahora están entretejiendo todo, ¿no? Todo este globalismo, se encargaron de ganarse al país, todas las corporaciones, un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y vos fijate que, bueno, después iban eligiendo los presidenciables, los vicepresidenciables, una vez le había fallado con Teddy Roosevelt, y vos fíjate que las corporaciones tienen tanto poder que, bueno, utilizan servicios de inteligencia. Y después, ¿cómo se lo saca de encima? Tiene que estar, los servicios de inteligencia tienen que estar constantemente trabajando para ese poder, que son los medios de comunicación. Sí. Y bueno, sí. Acá fue un poder. Bueno, lo de Estados Unidos, bueno, eso hay que leer Trump, ¿no? Hay que leer él cuenta justamente cómo se burlaron la democracia, cómo la democracia es un concepto vacío ahí, cómo el poder lo rigen 3 o 4 empresas, y ahora ni siquiera son empresas, son entidades financieras como el fondo BlackRock y otros, sí. Que no ni siquiera no es el viejo concepto del trabajo y la pluralidad marxista, sino que es una cuestión más de especulativa, de bien, además ni siquiera son dueños porque administran. Es una cosa terrible lo que está pasando ahí. En Estados Unidos creo que lo más loco que surgió en los últimos años, que a mi criterio fue Trump, que no lo defiendo Trump, no soy trumpista, pero no lo considero como un díscolo, si se quiere decir, de ese laboratorio que tenían, ¿viste? Construían a Clinton, construían a Bush hijo, al Bush padre que venía de la CIA. Entonces, sí. Claramente, y si así está diseñado el primer país del mundo, imaginemos lo que nos toca a los periféricos. Bueno, volviendo al tema, Lázaro, porque bueno, siempre creando monopolios o creando poderes, ¿no? Ya sabemos que se lo ve en Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo más grande, ¿no? Que estas grietas son para las elecciones, las grietas, ¿no? Porque después cada presidenciable son muy respetados entre ellos, ¿no? Y van trabajando esto, derecha, izquierda, ¿no? Con Menem pasó algo distinto. Con Menem quizás
pasó con Néstor y Cristina, pero con Menem pasó que directamente el mismo presidenciable modificó las leyes de elecciones y tuvo 2 años seguidos. Lo votaron por la estabilidad del peso, ¿no? Medianamente en aquella época. No había tanto. Por el 1 a 1. Por el dólar a 1. El no voto había licuadora, tanto. le decían, ¿te acordás también? Por el voto de los préstamos. Eso creo fue lo mayor peso que tuvo para las elecciones. El tema de por ahí, cuando abordamos estos temas, ¿viste? Porque si no quedas como, bueno, viste, la corrupción. A mí no me interesa solamente destacar el tema de la corrupción, sino me interesa saber cómo se construye el poder y cómo ese poder a veces es tan engañoso y pícaro, por así decirlo, que termina haciéndose que vos termines votando al quien mismo que te va a dañar. ¿Me explico? Uno le termina dando el consentimiento a alguien que te va a hacer un daño terrible, que es lo que está pasando con Milei. En el caso de Dota, más allá de la corrupción o no, lo que uno ve es cómo construyeron un relato. A mí me sorprende, yo no creo que haya sido Santiago Caputo solo, que trabajó para Dolón Barba. Que dicen que él está recién lo conoce, eso no me cierra. De la realidad, ¿no? Sí. Que hizo que la gente creía que venía un colectivero, el hijo de un colectivero exitoso, que venía a luchar contra la casta, que venía, y terminó siendo un caballo de Troya, otro caballo de Troya más, digamos, porque no va a ser el único, digamos, eso es así. Han pasado varios caballos, hasta pasó un caballo de Troya. Pero entonces terminan siendo gente que nos termina haciendo un daño enorme como país, como nación, como Estado soberano. Bueno, ahora con el RIC, con la ley de base, con la ley Omnibus, que también, y todo lo que ya sabemos. Eso es lo que más me llama la atención o me preocupa, digamos. Y este tema de Dota, sí, donde nosotros pusimos en relieve primero que el relato del hijo del colectivero exitoso no existía, que no era una familia de clase media humilde que habían llegado al poder, sino que eran unos millonarios, y que esto que era anticasta era imposible porque se habían hecho todo su dinero con la casta. Y yo creo que lo positivo que pasó es que aparecieron esa opción ahora que habló La Nación, la revista Noticias, Diario AR, etcétera, que confirma que ellos tienen un dinero que nadie hasta ahora podía explicar, bueno, ¿y de dónde viene ese dinero? Y vienen de los subsidios al transporte. O sea, de la casta política, sí, de los empresarios, de todo el choreo que hay detrás del Estado, ¿no? Bueno, si vos querés dar una oportunidad, aprovecharla y no crear monopolios, lo puedes hacer. En Colombia hay líneas de colectivo que depende de la misma alcaldía, ¿no? Está el mío, que es en Cali, está el Milenio, que es en Bogotá, o el Transmilenio, creo que Bogotá o Medellín, y así en varias ciudades. Ellos se autosolventan y sacan unos rieles especiales, hasta pueden hacer combinaciones con el mismo colectivo, bus, ¿no? Para hacer y bueno, haces una combinación con otro que pertenece también, pero es con distinta línea, entonces te desvías para otro lado, ¿no? Tienes tarjeta, descuento, tenés un montón de facilidades y de opciones, porque después también tenés los micros comunes, ¿no? Que van por el carril común. Para todo esto, bueno, ampliaron bastantes calles, porque son avenidas bien anchas. Tenés, bueno, molinetes, no es que estás expuesto a la calle, y se abren unos vidrios para cuando el micro justo estaciona ahí, entonces bueno, se abren los vidrios, vos podés subir, ¿no?
Pero Bueno, y te dice quizás se lo maneja en la administración para que esté más limpio eso, para que no haya corrupción, se lo hace una administración privada, ¿no? Igual da pérdida, da un poquito de pérdida, ¿no? Pero bueno, qué mejor que dar beneficios a monopolios, ¿no? Que van contra eso. Pero bueno, aparte de dar beneficio, le estás haciendo las elecciones. Perdón, ahí te quería hacer un agregado. Antes, si uno se pone a pensar, a recordar el pasado, las empresas de transporte eran como pequeñas unidades empresariales con pocos trabajadores, incluso los mismos trabajadores eran accionistas. Digamos, era un estado, si se puede decir, ideal, capitalista ideal, porque eran trabajados los colectivos, el dueño del colectivo era a veces hasta el mismo chofer. Había más, ¿qué quiero decir? Era un mercado mucho más competitivo, con mucha mayor cantidad de empresas y con mucho más presencia de distintos actores. Eso era muy bueno. Justamente todo el manejo oscuro de los subsidios, que garantizaba una renta extraordinaria y totalmente, ¿cómo te puedo decir?, sin control del flujo de dinero, ya que ahora todo el mundo está, viste que están ahora cuestionando los comedores, y va a PN, se mete en un racho y le dice, sí, vos tenés ahí, te tenías, vos estás a derecho y vos, bueno, yo le pido a cualquier oyente que haga esto, entre a la página Transporte al Subsidio, entre, van a ver que hay Excel, miramos lo que estamos hablando, un Excel. El último hay, no sé, de transporte del subsidio del 2021, transporte del subsidio del 2022 y hay un Excel del 2023-2024. O sea, uno entra y ve que el Estado rinde cuenta a través de un Excel donde dice, por ejemplo, subsidio al transporte para los jubilados, amas de casa, 50%. Y hay una partida que el número nomás dice, no sabe ni quién la recibió al AMBA, a la zona del AMBA, solamente es por zona. 5.000 millones de pesos. Así, Esto lo pido para que cualquier oyente que tenga ganas de chequear esto lo haga y vea el grado ya que estamos pidiéndole papel a todo el mundo y pidiendo auditoría a todo el mundo y controlando, que vea lo que pasa en el transporte. Se mueven partidas millonarias, pero de miles de millones de pesos diariamente, y no hay con mínimos controles, una planilla de Excel de lo que es un almacenero de un barrio. Me explico. Entonces, esa concentración, ese manejo discrecional de subsidios, y que a la vera atrás había corrupción, permitió una concentración absoluta del negocio, de donde salió emergente el grupo Dota, del cual es accionista principal la familia Miret, para hacer una síntesis, digamos. Pero es justamente todo lo contrario de lo que vos decís, porque cuando hay un Estado bueno, un Estado que busca eso, que vos decís que es lo que se privilegia el servicio, de la competencia y el manejo transparente de los recursos públicos, bueno, el servicio va a ser de una manera. Acá pasa todo lo contrario, pero todo lo contrario lo que vos hubo una concentración del negocio a medida que aumentaban más los subsidios. Y el negocio es tan poco transparente que, por ejemplo, en el año, la última auditoría que hubo, que se publicó en el 19, que correspondió al año 2015 y 2017, ahí lo dice la auditoría de Dietrich, no estamos hablando de kirchneristas, opositores, nada. Que el Estado dio 71.000 millones de pesos en subsidios de aquel entonces, más o menos equivalen a unos 4.500 millones de dólares de ese entonces. De hoy, a valores de hoy. Eso dice 71.000 millones, y recaudó 40.000 millones. O sea, el Estado pone casi el doble de lo que vos recaudás como empresa. Entonces cualquier negocio del mundo podría funcionar de esa característica. Si el Estado, yo no digo que el Estado no tenga que solventar, pero ¿qué clase de negocio rentable es tuyo? Que yo te sostengo casi la 2/3 parte de tu recaudación. Bueno, ¿Me explico? Porque se recaudaron en total entre boletos y subsidios más o menos 111 millones, poner así.
Lázaro. No, perdón, 111.000 millones de pesos, o unos 6.500 millones de dólares. De eso, la 2/3 parte la puso el Estado Nacional. Una tercera parte la puso el boleto. Bueno, hubo Entonces, un caso... ¿qué clase de negocio está sosteniendo el Estado? Eso es lo que uno se hace. Y que, en el caso de Buenos Aires, bueno, por lo que he ido y las veces que he ido, la verdad que es un buen servicio. En el caso del interior, Córdoba, por ejemplo, el servicio con subsidio y todo es malísimo. No tiene frecuencia nocturna, un colectivo pasa a una hora detrás del otro, va lleno, no frenan. Sí. De esos también había en Colombia, para más o menos guiarte. En Colombia también vos veías que, bueno, vos sabías que tenías varios beneficios con pero lo dejaban trabajar a los otros. Pero vos veías que si se demoraba mucho o directamente no iba donde iban los otros, te tomabas los otros. Y tenías agujero en el piso, ¿no? Lo tapaban con un pedazo de chapa, el colectivo, o andaban como... Sí, andaban de cualquier forma. También veías que... Otro ejemplo, porque en Colombia es muy distinto también cómo se trabaja el dólar, cómo se defiende su peso, también es peso colombiano. Allá apenas sube un poquito el dólar, no sé qué es la medida que ellos determinan que es bastante, entonces las agencias, las casas de cambio, dejan de comprar y dejan de vender automáticamente. Dice, no, hoy ya no podemos vender más o no podemos comprar más. Así no se sigue, ¿no? No se van los picos, esos excedentes, para perjudicar al peso colombiano. En Chile, yo he ido en el 91 y ellos tienen la importación abierta y más tecnología. Hoy he ido a subterráneos, que acá andabas con cospeles. ¿Te acordás los cospeles? No sé si te acordás. Sí. Bueno, acá en los molinetes tenías con cospeles. Y allá era un boleto, como, viste, la parte de las... de los... Era como áspero, era como la parte de la caja de fósforos, ¿viste? Para encender las cerillas. Bueno, como era algo así. braille. Claro, entonces vos lo ponías, se succionaba, salía por el otro lado y vos pasabas. Y eran los subterráneos eran con neumáticos. Iban acelerando de 0 a 100, iban acelerando pero a una velocidad y entran y salen del... No son todo, por ejemplo, en el caso de los subtes, viste que tiene parte que salen a la superficie, digamos, y vuelven a entrar. Sí. Es dinámico, pero, digamos, no es dinámico el trayecto, no es solamente... los conocés. Abajo. Claro, a ver, vuelvo a repetir esto. Acá no se montó un esquema para brindar un servicio de calidad al usuario con dinero público. Acá se mostró un esquema para chorear, así, para decirlo en términos bien cordobesismo, para chorear. Y en ese choreo estaban el padre del presidente y el jefe, la Karina, el que manejaba todo esto, porque la que aparece en la offshore es Karina, la que aparece socio de las otras empresas, las dos empresas agropecuarias, la inmobiliaria es Karina, la importadora de neumáticos es Karina, nuestra que es secretaria de la presidencia, ¿no? Sí. Bueno, es Karina. Por eso, a mí lo que me sorprende es que nadie, ni el periodismo de la revista de noticias, ni el periodista del diario A, ni el periodista Bertol del C5N, que me sorprende mucho, porque yo digo, C5N, un canal opositor, todo el día opinando de Milei, nadie se preguntó, bueno, ¿y de dónde vino el dinero de esta gente para comprarse offshore, abrir 4 offshore en Miami o comprarse 4 departamentos en Miami por más o menos lo que se conoce o se publicó de $3 millones? Sí. Nadie se hace esa elemental pregunta y la respuesta es simple: los subsidios a los colectivos, que es lo que no quiere que se sepa el presidente, por eso está con ese ataque en las redes.
porque terminaría de caer una parte de su relato. Bueno, en la nota esta, que ponemos los secretos del padre, ¿no? Ahora voy a mostrar algo, no sé si se verá algo. Pero bueno, está Juan Luis González, es el de la nota. Bueno, hablan de los Fayad, ¿cómo se llaman los? Fayja. Hablan de los Fayja, nombran otros nombres, como restando un poquito de importancia. Es millonario, pero como que si se le resta importancia también. ¿Vos nos podés decir cómo trabajan, si son accionarios, si son directores, cómo trabajan esto piramidal, o si son testaferros, o si son medios socios? ¿Cómo es cómo se los caracteriza? Aparecen los subsidios, sí, ¿no? Según el informe de la AGN, casi el 30% de las acciones del capital accionario de Dota lo tienen las 3 empresas que pertenecían a la familia Milei, que es el Teniente Rocasa, y la más importante, que es la financiera Francisco de Vierna. ¿Por qué la más importante? Porque una financiera, una cosa es vender y comprar boletos, arreglar neumático y pagar y manejar los choferes. Otra cosa es hacer todo el manejo financiero, o sea, manejar todos esos recursos. Y eso le hacía la financiera Francisco de Vierna. Según la AGN, publicado en el 2019, casi el 30% de eso lo maneja, o sea, casi el 30% lo ocupan esas 13 empresas. Lo que dice la empresa, ¿no? Lo que dice la prensa chequeada, lo que dice Adorno y todo eso, que dice no, ya no pertenecía, no muestra ningún papel. Ahora, ellos estaban en el directorio, en el directorio de la firma hasta el 2008-2009. Pero después vos podés ser siendo accionista de la empresa y no estar en el directorio. Y todo esto se resuelve de una manera muy simple, viendo los balances. ¿Quiénes son el socio principal de Dota y los que crearon el imperio Dota? Son los hermanos Ángel y Luis Fayja. Una hija, yo lo puse ahí en la nota, es periodista. Si uno pone Fayja, va a salir, no sé, una caterva en el famoso buscador, una caterva de información, una tonelada de información de todo tipo. El Fayja son los dueños de Dota, que crearon. Cuando aparecen los subsidios, empezaron a crear ese emporio. Según lo que se dice ahí, lo crearon de distintas maneras. Compraban las empresas, en otro caso te decían a vos, che, yo tengo una pequeña empresita de transporte. Bueno, te mando unos bondi para que labure. Vos no podías pagar los intereses del crédito o de los coches comprados, y dice, bueno, ahora sumate como accionista. Y así fueron creando ese monopolio llamado Dota. Para los que nos gusta la teoría conspirativa, como voy a mí, el primer gran monopolio que hubo en la historia del capitalismo contemporáneo fue el de Rockefeller con Standard Oil, que manejaba desde la producción hasta la venta y el transporte. No sé si se acordará. Sí. Pero bueno, tenían un problema con el monopolio y lo hacía bien legal en un estado que no le ponían peros, ¿no? Claro, y problemas. A eso iba, que después motivó la ley antimonopolio de Estados Unidos. Claro, pero bueno, lo que hoy perdió plata. Había un abogado que yo lo leí en un libro de Rockefeller, no lo terminé de leer, pero bueno, había un que le hacía que iba contra Rockefeller y perdió a Rockefeller y quería ese abogado y le empezó, ¿no? Lo empezó a buscar. Dice, bueno, te quiero para mí, te quiero trabajar. Y bueno, y le especificó de algunas otras cosas. Le digo, no, mirá, no es el tema con vos, me dijo, es el tema con las leyes. Dice, bueno, ¿qué te parece mal? O luchar contra esto, lo otro. Dice, no, contra esto sí estaría bueno. Entonces lo pone de su lado, empieza a luchar de otro lado, y después empiezan a ganarlo en el Parlamento, ¿no? Esto de que ellos se puedan monopolizar, ¿no? Y bueno, van ganando los casos, caso por caso, ¿no? Pero van tratando obviamente el tipo defendió su ley antitrust, la defendió como claro, defendió antitrust. de ella,
a mano y a capa y espada, digamos. Pero terminó triunfando y le obligaron a la Standard Oil a dividirse, que eso es Chevron, Sí. una Chevron la que viene a sacarnos el vaca muerta. Y después, bueno, Pero después acá pasó ganan. justamente, perdón, acá, y con esto cierro, vuelvo a Dota. Acá pasó justamente al contrario. El Estado, con los recursos del Estado, porque no ni siquiera eran recursos propios, porque si bueno, son recursos propios. Un empresario, Boras, que apostó y se monopolizó el mercado, una cosa. Ahora, un empresario voraz, con los recursos del Estado, porque estamos hablando que 2 de la tercera parte de los ingresos de esas empresas eran subsidios del Estado, llevó adelante una política que lo terminó posicionando en casi un monopolio del transporte, que lo tiene hasta el día de hoy. Y ese monopolio es de hacen las carrocerías, hacen los colectivos, arman los motores, venden el seguro por si te pasan de los siniestros, importan los neumáticos, controlan todas las cámaras empresariales del transporte, los FAIJA y los Milei. Y obviamente todos los contratos con el Estado, con los subsidios, porque tenés que tener autorización de cada consejo de cada jurisdicción, o sea, no es un tema menor. Tenés que ser al consejo, que vote, que apruebe la concesión, etcétera. Ahora decime. Es el monopolio que hemos creado con la nuestra, para decir. Sí, bueno, los Faijá, con los Milei, bueno, tienen otras empresas, ¿no? Cada una como para irse abriendo más, pero en Dota, ¿cómo quedan? ¿Con una cantidad de porcentajes alguno? Claro, según lo que dice, habría que ver de vuelta, porque ellos dicen que a una Teniente General Roca la vendieron hace 10 años, y la otra no sé cuánto, sin mostrarnos un papel. Sin decir tampoco qué pasó con Francisco de Vierna. Francisco de Vierna la crea en el 2000 Norberto, el Beto, el colectivero, Milei, el papi de Milei. Y esa empresa, cuando se unió al grupo Dota, que en la revista Noticias dice que al principio tuvieron un conflicto, pero después se hicieron grandes amigos, quedó como, vos lees el informe de la gente y dice, bueno, Dota tiene esto y su cabeza financiera es Francisco de Vierna, que es la que yo creo donde está el negocio hoy. Entonces hasta ahora tendría, hasta donde yo sé, y lo que hay información pública, tiene el 30, un 27%, creo que nombra el señor el AGN. Y Faijá, en el año pasado, hicieron un paro, Dota. Así como jugó ahora a favor, no haciendo paro, en las elecciones de julio, con Massa. Un paro, un viernes con Massa, que Massa los puteó. Le dijo, el señor Faijá salió y lo nombró con nombre y apellido. Faijá es un empresario que cobra subsidios, este paro injustificado porque le transferimos toda la plata. Y después, el 27 de diciembre, 2 días después de Navidad, mientras todos estábamos comiendo pan dulce, el señor Faijá, el hijo del señor Faijá, se presentó en la Casa Rosada, según el registro de audiencia, y entró a la Casa Rosada a hablar sobre el tema de los subsidios. Que dicho sea de paso, después de eso se conoció que le sacaron todos los subsidios al interior del país y quedaron únicamente los subsidios a la zona del AMBA, donde está Dota. Se repartieron hasta el día de la fecha. Esos subsidios, perdón Lázaro, sí. Esos subsidios que son del interior del país, ¿qué hay? ¿Provinciales y nacionales los subsidios o...? Claro. Hay 4 tipos de subsidios. Sí. Uno para compensación de tarifa. O sea, hacen un número, debe haber una fórmula polinómica, y decir 2 más 2, andás a ver si eso qué número es, ¿no? Sí. Bueno, a mí me da 700 el boleto, y vos me estás pagando, yo estoy cobrando 300, esa diferencia la paga vos. Otro subsidio es que hablábamos de los jubilados, que pagan el 50%, todos con normas, me reía, yo ayer estaba terminando de investigar el tema, son todos, ven las citas por las cuales se basan, son todas resoluciones o decretos del gobierno kirchnerista o del gobierno macrista, o sea, de la pero son ejecutivos. Claro, son todos del Poder Ejecutivo. Después, lo que te dije, los jubilados, que es el 50%, después hay un subsidio al de la SUBE, ¿no? Sí. Y hay un subsidio, viste, ese que vos, que está sobre todo en Buenos Aires, que vos te bajás de un bondi y te subís a otro y te cobran la mitad, sí, el boleto. Todo eso
no va a pérdida de la empresa, lo pagamos nosotros con la nuestra, como dice este loco del presidente. Por otro lado, vía subsidios, todos esos 4 tipos de subsidios las sigue teniendo Dota hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy se llevó 120 millones de dólares por los meses de enero, febrero, marzo y abril, 4 meses. Ok, ¿y eso dónde está? ¿Dónde figura? ¿Vos tenés Google? Sí. Bueno, vos entras por subsidios al transporte. Mira, voy a hacer un trabajo y voy a poner... Y te va a salir la página del Ministerio del Transporte. Ya te voy a decir porque hay un subsidio. Porque aparecen varios si lo googleás. Bueno, si hay uno que se llama Citaú. Citaú. Sí, Citaú, ¿lo viste? No hice el ejercicio. Ahora lo hago. Y ahí en Citaú entras y te dice subsidio en el año tal, subsidio en el año tal, subsidio antes con Jaime. Era, mirá que le estoy reivindicando, mirá lo que Jaime ponía, por ejemplo, la empresa con Dota tiene la línea tal tiene tanto colectivo, el tanto colectivo hace una frecuencia de tantos kilómetros por hora. Era todo un dibujo, obviamente, no estoy reivindicando lo de Jaime, no voy a meter porque por modelo voy a defender. Itaú, ¿no? Itaú. Sí, dice descuento de compra de tus pasajes, cuenta chat de Itaú. Bueno, y ese Jaime ponía todo un detalle de cada empresa, cada línea, cada recorrido, cada kilometraje, y a partir de eso determinaba un monto de compensación del Estado. Hoy ni siquiera está eso. Hoy solamente abrís un Excel y decís, día tal, le dieron esta plata en función de la resolución tal. Esas 4 tipos de criterios que yo utilicé. Cada uno de esos tipos de subsidios tiene una resolución o un decreto que lo avala, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es gracioso porque la de la compensación de tarifa, que es el más grande, que se llama más o menos como el 90% de todos esos subsidios, es el que firmó Dualde en el 2002. O sea, la empresa Dota está cobrando subsidios gracias a ese decreto, mientras se regula todo, mientras se revisa todo, mientras motosierra para todos lados y licuadoras, quedan vigentes leyes y decretos y resoluciones, ni leyes, perdón, resoluciones y decretos a favor de Dota. En este mismo momento, mientras nosotros estamos charlando, digamos. Perfecto. Ya. Si vos entras, vos pones subsidios transporte, no me anda, a mí tengo un problema con el internet justo en este momento, pero voy a tratar de conectarme. Bueno, ese es más o menos lo que... Y todo eso se ha hecho con una... Mira, dice compensación, y sale una página que dice que Argentina Goma, compensación no otorgada, ¿no? Y uno entra a compensación otorgada, internet no medio lerdo, y dice, subsidio al transporte público de pasajeros. Trata y dice, Sistema Integrado de Transporte Automotor, SISTAU, perdón. Y abajo, vas abajo, y dice... montos al total al subsidio de transporte pasajeros 2024. Vos entras a ese link y directamente te baja un Excel y te dice monto total de los subsidios. Yo digo para que el oyente también haga un trabajo de crítica y de búsqueda y de información y de análisis crítico de la realidad que está viviendo. Para que no crea que esto es todo teoría conspirativa nuestra, digamos, ¿no? Que lo que estamos diciendo está fundado. Y ahí se abre un Excel y entonces solamente hay un Excel que dice, bueno, en el 2024, en el marzo del 20, por ejemplo, hay uno que en marzo del 2024 le dieron una gamba por jubilados, por esa compensación de la tarifa a los jubilados, los pensionados, los trabajadores domésticos, que es el 55% de la tarifa, 10.000 millones de pesos. Nada más. No sabe a quién se la dieron, ni en cuánto, ni por cuánto boleto, nada. Eso es todo lo que publica nuestro señor presidente, que está persiguiendo comedores, que persigue la universidad, que eso, con respecto a la empresa de transporte, entre las cuales está la de su padre, Norberto Milei. Ok. Bueno, yo estaba viendo la nota, que es bastante... ¿Cómo describirías a la nota?
¿Cuál nota? de noticias. Porque te da un paño de... Qué aprieto me pone, Pero te da un paño de todo No, general. yo creo que- Porque empieza... Te da otro ejemplo, ¿no? Bueno, también, bueno, que bien con una... ¿Cómo podemos decir? Con una historia medio oscura de los Macri, ¿no? Ya padre Macri y demás, ¿no? Que también fueron gobierno, ¿no? El hijo. Yo creo que, ¿me permitís? Sí. Para mí fue como se dice, con una punta, para decirlo así, como diciendo, bien, sabemos que, como le dice el Fontevecchia, a quien le dice Tinturelli, nuestro presidente, un agresivo, una persona, la verdad que llamar a la gente así, aunque no compartamos nada ideológicamente, o no nos represente la idea, un presidente no se puede poner en ese rol agresivo, chicanero, bueno, que le dice todas barbaridades, le ha tirado como una especie de punta y le ha pegado en el ojo, por así decirlo. Porque para mí la forma de lo que le pasó al viejo de Macri es que cuando el pibe pasó a al frente, el viejo le dijo, pero ¿para qué, hijo? Si hemos logrado durante años y décadas vivir del Estado, manejar el Estado desde el otro lugar, ¿para qué te vas a poner al frente? Y eso le jugó en contra. Entonces como que hubo toda una estrategia comunicacional para decir que había un despegue de los Milei, de los padres Milei, de Milei. A mi criterio no existe. No existió una distancia, sino que se construyó un relato en base a la distancia para que no pase esto. Y entonces Tinturelli, como le dice Teo, Fontevecchia, le ha tirado como esta primera punta que para mí se la dio en el ojo. Porque le dije, viste, yo también, si nos ponemos a hurgar, no sé si publicó todo. Bueno, se decía en el libro de El pibe de Gabriela Cerruti, que yo lo agarraría con pinzas, ¿no? Lo que dice Cerruti también, en el libro ahí de Macri, El pibe, lo que hacen a oscuras ahora lo están haciendo a plena luz del día, ¿no? Porque en la política vos sabés que vas a tener periodistas, vas a tener todo, que estás, ¿no? Te van a estar mirando continuamente los movimientos, todas las cosas que haces por derecha y por infraganti, ¿no? Como por eso te digo, como también el dinero que sacas afuera, todo, ¿no? Todas cuentas. Claro. Y eso tiene un costo, porque no todo el mundo, o sea, capaz que Milei Junior se la banque, ¿no? A este repartijo de agravios. Pero el padre, que tiene 80 años, que está ahí medio convaleciente, capaz que no. El viejo Macri murió durante la gestión de Mauricio, don Franco, porque se tiraron con todo. Vamos a decir, destaparon todo lo que no se había destapado durante años. Y apenas salió Mauricio Macri como presidente, ahí se destapó empresas offshore que tenía en el exterior. Exacto. Los Panama Papers. Macri tenía una gestión, yo creo que el turco, volviendo, ¿te acordás que empezamos el programa hablando del turco? Bueno, el turco Carlos Saúl, tenía una astucia, el tipo era más, o sea, no, fíjate que no investigó a los radicales, ¿viste? No hizo una gestión de casa de brujo. El tipo tenía un prontuario impresionante, ¿no? Con todas las que se habían mandado. Dijo, bueno, que radicales que quieren, cargo, a vos de esto, a vos lo otro, sabía con qué se podía comprar cada una, como buen turco, y avanzó con su reforma. Y eso le evitó conflictos, tener conflictos diarios, de agravio, de persecución y de investigación. En cambio, Macri, que se empezó a perseguir a Cristina, y bueno, del otro lado vino lo mismo. Vos me perseguís, me sacan mugre, del otro lado va por lo mismo. Empezó a sacar mugre el padre, la yo, todo el proceso de la dictadura, Maliva, el padre tenía más, bueno, lo contó Majure en su famoso libro, Los dueños de la Argentina, no hacía falta ni investigar mucho. Y lo mismo le está pasando a este tipo. Este tipo cree que puede sacarle los trapitos al sol a todo el mundo, y bueno, hay gente que también investiga, busca, analiza y piensa. Bueno, de ahí se va a poner a denunciar a todo el mundo, vos sos esto, vos sos lo otro, bueno, del otro lado le va a aparecer lo mismo, y el costo a veces son
justamente Bueno, todos, hasta jugó sucio ahí también en la parte accionaria de la nación, ¿no? Macri, me refiero a Macri, ¿no? Es un gran estratega en la nación, en el canal de televisión de Cibor. Claro, tiene como un poder accionario ahí, que hay una disputa con que le prestó plata a otro, fue como un intermediario con otro que tiene problemas con... Cuando ganó Macri, yo la primera cosa que me dije es, con la nación, este tipo no está apto para el cargo. ¿Por qué? Porque ni siquiera su éxito empresarial, su supuesto éxito empresarial es real. A lo único que invirtieron los Macri es en una coima. ¿Cómo era el negocio de ellos? Tenía el negocio de la basura ahí, iban a grosso, para los que viven ahí en AMBA deben saber todo esto, tienen años, iban a grosso, le daban una coima, le daban el servicio de basura, el servicio de basura salía como lo de los colectivos, salía 1, cobraban 5, y así fue haciendo su fortuna. Todos los negocios de los Macri se basaron en eso, en la coima y ser proveedor el único cliente del Estado. Entonces, ¿qué mérito empresarial tiene eso? Ninguno. Acá me parece estar repitiéndose esta situación. Milei no tiene ningún mérito, él es el hijo de un empresario de la casta, que ha vivido de un negocio fabuloso y poco, y repito esto, poco transparente, porque si fuese transparente, voy a decir, bueno, es más o menos transparente, es una bolsa de corrupción, por algo tuvieron Jaime preso, por algo está el tema de los bolsos. Entonces, se vuelve a repetir la historia. Estamos en presencia de un tipo que no tiene ningún tipo de, ¿cómo se puede decir? No sé, de calidad para ser el presidente, porque ¿qué mérito puede mostrar él? Nada. ¿No? Me explico, está con la misma situación que Macri, era un hijo de un empresario que trabajó con Neunequian, encima un tipo trabajó con otro proveedor del Estado. ¿Qué mérito tiene él para cosas? ¿Qué ha hecho él? Yo digo, bueno, sí, este mozo manejó un kiosco, manejó una empresa, manejó nada. El Papa fue un vividor del Estado, choreaba con los subsidios, toda la familia se hizo rico con eso. La Karina se hizo la goma, él se hizo la cirugía de la nariz, se puso pelo, después entró a trabajar como coso de ahí, asesor financiero de Neunequian, el gran negocio del año, el del aeropuerto. Podés hacer otro programa con el negocio del armenio. El negocio de las colectividades en Argentina, se podría. Pero bueno, ¿qué mérito tiene, digamos? ¿Qué mérito empresarial? ¿De dónde pueden venir a dar los consejos, a sacarle mugre a todo el mundo? Perfecto. Lázaro, nos estamos yendo. ¿Hay algún dato más que querías agregar? ¿Algo como exclusiva o ya la dijiste? No, la exclusiva ahora que vamos a sacar ahora en breve como una nota 2, ya que todo el mundo se olvidó o no buscó de dónde viene el dinero de los Milei. Nosotros vamos a indagar en esa meta y vamos a mostrar cuánta plata se está llevando ahora Dorta en este mismo momento, mientras todo el resto del país no tiene un subsidio ni un magno subsidio, los 4 tipos de subsidios, y estamos buscando los balances, tratando de gestionar los balances en la inspección de personas jurídicas, en la IPJ, para obtener los balances y ver ahí la verdad, si son o no son actualmente accionistas. Okay. Y que ahí se sepa la verdad. Bueno, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes? Nosotros estamos en el portal stripteasedelpoder.com. Somos un portal independiente de Córdoba, sostenido por los lectores y desde la zona mediterránea del país para toda la Argentina. Bueno, perfecto. Nos estamos yendo y muchas gracias por la comunicación, Lázaro. A vos, Jorge, un abrazo grande. Bueno, gracias a vos. Será hasta la semana que viene. Nos estamos despidiendo. Adiós. Lorenzo, por favor. ¿Está Sony? Sí, creo que está allá atrás. No, tú no te Tiene que preocupes hacerlo. por eso. Él tiene que aceptar ¿Por lo qué que le no? digamos. No voy a aceptar esto. No te lo di a ti, se lo di a tu hijo, trabajo por él. Exacto, a mi hijo, y no quiero a mi hijo envuelto en lo que pasa aquí.
¿Envuelto en qué? ¿De qué hablas? Por favor, no soy ningún estúpido. Por favor, no soy estúpido. Tú sabes muy bien de qué estoy hablando. No te acerques a mi hijo. Espera. Sé, ¿por qué no sales? Quiero hablar con tu padre. Solo yo le doy órdenes a él. Calogero, espera afuera. Primero que todo, yo te respeto. Eres un hombre derecho. Somos del mismo barrio, pero no vuelvas a hablarme así. Yo le digo a tu hijo que vaya a la escuela, que estudie. Tú no entiendes. No es lo que dices, es lo que ve. Es la ropa, son los autos, es el dinero, es todo. Trató de tirar sus cartas de béisbol porque dijo que Mickey Mantle nunca me pagaría la renta de mi apartamento. ¿Eso te dijo? No puedo creerlo. Eso no es gracioso. No lo es cuando tu hijo de 9 años tiene más dinero que tú en el banco. Yo te ofrecí un trabajo, pero me dijiste que no. Así es, y ahora digo que no. Deja tranquilo a mi hijo, por favor. Oye, ¿no ves cómo trato a ese niño? Lo trato como si fuese mi hijo. No es tu hijo, es mi hijo. ¿Tú qué? Es mi hijo. ¡Vete al diablo! No te tengo miedo, Sonny. Deberías. Sé quién eres, sé de lo que eres capaz y jamás me pasaría de la raya. Pregúntaselo a cualquiera que me conoce. Pero esta vez te equivocaste. No te meterás con mi familia. Él es mi hijo, no tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear conmigo? Mantente lejos de mi hijo. Lárgate, pendejo, antes de que te dé tu No te merecido. acerques a mi hijo. No me importa ¡Largo! quién seas. Mantente lejos de mi hijo. No te tengo miedo. ¿Dónde está mi dinero? Se lo regresé. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? Era mío. Es dinero mal habido. No quiero que tengas ese dinero. Yo me gané ese dinero, No era mío, quiero papá. que te acerques a ese hombre. Por favor, escúchame. Dije que no te quiero cerca de ese hombre. Tienes que escucharme. ¿Oíste lo que dije? Mantente lejos de ese hombre. Sonny tenía razón. El trabajador es un explotado. Eso es lo que Está es. equivocado. No se necesita fuerza para tirar de un gatillo, pero sí para levantarse día tras día, trabajar para vivir. Dejemos que lo intente, entonces veremos quién es el verdadero hombre. El trabajador es valiente, tu padre es valiente. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.